Francisca Ernestina nació el 7 de noviembre de 1900 en Villa Ocampo, en Durango. Su nombre artístico se tomó por una perra que tuvo su madre, y el Campobello lo tomaron del nombre del padrastro. De lo que no cabe duda es que se le conoce como la testigo y narradora de la Revolución Mexicana. Su infancia transcurrió en Villacampo y después de un tiempo en Hidalgo. Estas dos son sedes de la creación de sus obras más relevantes, una llamada Cartuchos y otra Las manos de mamá. Claro, existen más obras de ella, pero las más relevantes son estas dos. En 1931 se publica en Jalapa, Veracruz, su obra más conocida, Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. La motivación de la obra, en palabras de la propia autora, es el de vengar una injuria. Tras el fin del movimiento armado y el comienzo de la institucionalización de la revolución, algunos personajes revolucionarios fueron juzgados de una manera errónea por el grupo del poder, entre ellos Francisco Villa, ídolo de la infancia de Campobello. Cartucho está narrada en tres grandes bloques: Hombres del Norte, Fusilados y En el Fuego, cada uno constituido por relatos cortos de episodios o personajes de Parral y de Villa Ocampo, contados desde el punto de vista de una niña, Nelly. Esta visión es rara dentro del género de la novela de la Revolución. Está repleta de familiaridad y de detalles cotidianos. Se dice que es una de las versiones femeninas de la Revolución, porque se narra desde espacios privados, desde la casa de la autora y desde vecindarios de la calle. La obra nos habla peculiarmente de la personalidad de las mujeres en el medio del movimiento bélico, no bajo estereotipos atribuidos a la época a lo femenino, como el sentimentalismo y la racionalidad, sino como personajes pragmáticos y fuertes, a veces desprotegidas, pero que enfrentan a su realidad. También muestra a los hombres revolucionarios bajo la luz, a Francisco Villa que llora, un soldado que juega y bromea con los niños, al revolucionario que arrulla y canta a la pequeña hermanita Lola. Importancia de la obra. Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, de Nelly Campobello. A Nelly se le considera por encima de todo como la escritora de la revolución. En su libro Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, la historia nos cuenta una voz infantil. Se supone que se trata de una niña de entre 8 y 10 años, y ese aspecto es el que le aporta originalidad y valor a la novela, al ser una voz que denota ingenuidad, inocencia y frescura. Este es uno de los grandes textos de la literatura mexicana, según Jorge Aguilar Mora. Este texto es quizás el libro más extraordinario donde se funden la singularidad autobiográfica, el anonimato popular, la relación histórica, la transparencia literaria, la crónica familiar, como ningún otro escritor de la Revolución. Ella no escribió las batallas ni las posiciones políticas, no rescató los testimonios extensos de los guerreros. Ella fue en memoria a perpetuar a los instantes más olvidables para otros y más intensos para quienes lo vivieron. Nelly Campobello escribió la crónica de lo que casi nadie quería, ni que quería escribir, del periodo entre 1916 y 1920 en el estado de Chihuahua, que los historiadores coinciden en llamar la etapa más cruel que vivió Chihuahua durante la Revolución y uno de los periodos más oscuros de toda su historia. Francisca Ernestina Moya Luna, o también conocida como Nelly Campobello, fue testigo y narradora de la Revolución Mexicana, además de precursora del ballet en México. Por su trabajo literario es considerada una de las primeras narradoras modernas del siglo XX en México. Nelly Campobello vivió su infancia y adolescencia en periodos de la Revolución. Nelly Campobello se traslada a Hidalgo de Parral, Chihuahua, lugares donde se desarrollan sus obras más famosas: Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, Las manos de mamá, Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Francisco Villa, este último siendo un ejemplo para Nelly Campobello durante su infancia y adolescencia. Es muy importante su labor porque fue narradora de la Revolución Mexicana
y para este momento histórico la mujer no tenía las mayores posibilidades de irrumpir en el campo laboral, intelectual o político. Por eso se considera una mujer sobresaliente. En el campo en el arte ocupa la posición de precursora del ballet en México, ya que bajo su dirección su hermana Gloria Campobello llegó a ser considerada la primera bailarina de México. En conclusión, nos podemos dar cuenta que es un texto breve y se puede considerar novela del México revolucionario. Nos relata la lucha al norte de México. Este se publicó en el año de 1931. Se puede notar que es importante el lenguaje usado y dados los acontecimientos vividos en esta época, que está repleto de conflictos políticos, con una gran desigualdad, muerte y miseria. Con esto nos damos cuenta de la gran obra que creó Francisca Moya. Por último, compartiremos la opinión de mi equipo y la mía sobre la obra, que está muy bien escrita, y aunque algunas partes de la obra hayan sido difíciles de leer por la forma en que se escribió, es un libro con un léxico muy variado y muy interesante, independientemente de la forma mediante la cual relata la voz infantil de la violencia que sufre el México revolucionario.